chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Alumnos míos, quiero hacerles la pequeña invitación para que se suscriban al canal de Universidad de Ensenada, para que tomen todas sus clases o en su defecto, si se pierden la clase, pues volver a escuchar lo que se perdieron o lo que no entendieron de clase, ¿no? Espero se encuentren bien. Ya saben el motivo de las clases virtuales, no es lo mismo porque se les extraña, pero afortunadamente o necesariamente sabemos que tenemos que tomar nuestra sana distancia, cuidarnos, hacer el uso de cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, por lo menos cada media hora, una hora es lo que dice el sector salud. Pero bueno, chicos, espero se encuentren bien. Vamos a retomar lo que es nuestra clase del curso que se llama nuestra clase Amparo 2, Juicio de Amparo 2. Ya vimos en clases anteriores lo que respecta a los recursos y a los incidentes en el juicio de amparo. El tema de hoy es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si no existiera la suspensión del acto reclamado, no valdría la pena el amparo, ¿okay? O el juicio de amparo. Comentaban en una clase de juicio de amparo del licenciado Alfredo que el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio propiamente autónomo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Su servidor, para los que no me conocen, el maestro Juan Carlos Castañeda Dorantes, y vamos a iniciar con lo que es la clase de la suspensión en el amparo. ¿Ok? Más que nada, bueno, es la suspensión en el amparo, pero vamos a ver qué es la suspensión en materia de amparo. Pero primero que nada tenemos que hacer remembranza de qué es lo que va a suspender el juicio de amparo. Sabemos que el juicio de amparo está conformado pudiera ser el quejoso, pudiera ser la autoridad responsable, ¿ok? Y el acto reclamado. Entonces, si partiendo de este punto, necesitamos que la autoridad federal a la que nosotros presentamos nuestra demanda de amparo o a la que le solicitamos el amparo, pues suspenda el acto reclamado. Y para saber qué es el acto reclamado, lo podemos definir a simples y llanas razones. Es aquella conducta a la cual se opone el quejoso en el juicio de amparo. ¿Cuál conducta? Pues obviamente la conducta realizada por una autoridad. Entonces, es un acto de autoridad, ¿ok? Que puede manifestarse en forma material u omisiva por parte de una autoridad, sea estatal, sea nacional, federal, local o municipal. Dice, la cual se considera que transgrede las garantías individuales de los ciudadanos. Ok, primero que nada, para hacer más remembranza tenemos que saber que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna está llena no tan, bueno, sí está llena de derechos humanos, ¿ok? Esos derechos humanos no se deben de violentar. Aquí el concepto de acto reclamado nos dice que transgrede las garantías individuales de los ciudadanos. Más que nada sería que transgrede los derechos humanos de los ciudadanos y transgrede también los derechos fundamentales. Cabe hacer mención que los derechos humanos son aquellos reconocidos en nuestra Carta Magna y los derechos fundamentales son aquellos que reconoce nuestra Carta Magna a través de los tratados internacionales. ¿Ok? Entonces, al hablar de garantías, las garantías individuales violadas son los derechos de defensa que tiene nuestra Constitución para que nuestros derechos humanos no sean violentados y en caso de ser violentados se pueda volver a resarcir ese derecho violado. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ya vimos lo que es el acto reclamado, que emana de por lo regular, emana de una autoridad, o sea, ya lo vimos, municipal, estatal, federal. Entonces,
Vimos que ese acto, ¿qué es lo que quiere el quejoso? Pues que se cancele ese acto. Un ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Pudiera ser una orden de aprehensión, ¿ok? Implementada por el juez de control en contra de Pedro Pérez, ¿ok? Entonces, vemos que la persona que necesariamente se tiene que amparar es Pedro Pérez, ¿ok? Entonces, Pedro Pérez va a realizar una demanda de amparo, la va a presentar, ahorita vamos a ver la forma y cómo se presenta, y va a decir que el acto reclamado es la orden de aprehensión dictada por el juez de control en turno. Ese es nuestro acto reclamado. También pudiéramos decir que esa es la autoridad responsable y más aún, aunar a nuestra demanda de amparo, la autoridad ejecutora serían las fuerzas policiales o el jefe de la policía ministerial. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la respuesta de la autoridad federal en la que se interpuso el amparo? Pues va a realizar un auto que se va a llamar la suspensión. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado? Como lo dice nuestra diapositiva, es una medida cautelar que paraliza o detiene la ejecución de los actos que se reclaman en el juicio de amparo. ¿Con qué objeto? Que se conserve la materia del juicio y evitar al quejoso daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, lo que pudiera ocasionar al momento de cumplimentarse. Entonces, ¿qué va a pasar con Pedro Pérez, que estábamos hablando ahorita? Pedro Pérez interpone la demanda, el juicio de amparo en su demanda y sale el incidente de suspensión. En el incidente de suspensión, ¿qué va a decir la autoridad federal? Pues obviamente, Ministerio Público Municipal, en su caso, o si es el Ministerio Público Federal, autoridad responsable, perdón, que es el juez de control, me equivoqué. Juez de control, voy a dejar sin efecto esa orden de aprehensión. Asimismo, voy a girar oficios con copias del incidente de suspensión. ¿A quién? Al jefe de aprehensiones de la Policía Ministerial, para decirle que se deje sin efecto, obviamente, el acto reclamado, que es la orden de aprehensión, porque como vimos, emana de una autoridad que en este caso pudiera ser el juez de control. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuántos tipos de suspensión existen? Vamos a ver que dentro de estos tipos de suspensión existen otros dos subtipos, pero los tipos más conocidos de suspensión son la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. Entonces, ¿cuál es una y cuál es otra? Como les digo en el aula de clases, vamos a explicarlo Plaza Sésamo, ¿ok? La suspensión de oficio, ¿cuál es? La que la autoridad, sin que el quejoso la solicite, la dicta de plano, ¿ok? ¿Por qué? Porque vulnera las garantías y derechos fundamentales y derechos humanos del quejoso. En cambio, la suspensión a petición de parte es aquella que el quejoso solicita inmediatamente al juez. Vamos a ver más adelante que la suspensión a petición de parte se puede solicitar en cualquier momento del procedimiento de amparo, ¿ok? Pero por lo regular se solicita en el inicio de la demanda, ¿ok? Vamos a seguir. Entonces, vamos a iniciar con la suspensión de oficio. ¿Cuándo procede esta suspensión? Procede conforme al artículo 22 constitucional y al artículo 126 y 127 de nuestra ley de amparo. No los puse aquí en las diapositivas para no abundar, pero simplemente el artículo 22 constitucional, que es nuestro fundamento de la ley de amparo, y el artículo 126 repite someramente lo que dice nuestro artículo 22 constitucional en su primer párrafo. ¿Qué nos dice? Nos dice, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca,
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuándo procede la suspensión de oficio? Cuando el quejoso le dice, me quieren desaparecer, ¿ok? Me quieren marcar, me quieren agarrar a palos como castigo. Estamos viendo en este caso entonces que estamos hablando una violación de derechos humanos perfectamente concreta, ¿ok? Entonces, procede la suspensión de oficio respecto a lo que nos dice el artículo 22 constitucional. Entonces, no es necesaria pedirla. ¿Por qué? Porque lo dice nuestra Constitución y más que nada, la ley nos dice, le dice al juez y lo faculta para que nos otorgue esa suspensión y no se nos haga nada o no se le haga nada al quejoso. ¿Ok? Seguimos. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes pueden decretar dicha suspensión? ¿Ok? Pueden ser 3 autoridades y no debe pasar por alto, ¿eh? Primero que nada, la suspensión de oficio la puede decretar ¿quién? El juez de distrito. El juez ante el quien se interpuso nuestra demanda de amparo. ¿Quién más la puede pronunciar? El Tribunal Unitario de Circuito. También, ojo, por competencia auxiliar, el juez de primera instancia o cualquier autoridad. Debemos recordar que hay un término en materia de juicio de amparo y también en otras materias como a veces es civil o penal, que existe algo denominado competencia auxiliar. Ok, no hay una autoridad competente, pero la autoridad judicial que se encuentra en el territorio va a auxiliar, va a recibir la demanda y se tiene que pronunciar respecto a la suspensión del acto reclamado. Ojo, después que se somete o que se pronuncia respecto al acto reclamado, tiene que mandar toda la demanda de amparo al juez de distrito o al tribunal. Entonces, vemos aquí que son 3 autoridades. En el caso, por ejemplo, de San Quintín, pudiera darse el caso, como en este territorio no existe un juzgado de distrito, pudiera darse el caso que por competencia auxiliar nos pudieran recibir nuestra demanda de amparo. Seguimos. Entonces, ¿cómo se puede decretar? ¿Cuál es la forma que se decreta la suspensión de oficio? Ya hablamos que por la autoridad que conozca el amparo indirecto, el juez de distrito. ¿Cuándo? En el auto admisorio. Ok, ustedes presentaron su demanda, forzosamente la autoridad federal tiene que responder con un auto admisorio. ¿Qué es el auto admisorio? Donde se dice que se le tiene a Pedro Pérez presentando su demanda de amparo. ¿Ok? Por los actos reclamados pudiera ser la orden de aprehensión que habíamos mencionado. Entonces, ese es el primer lugar donde se puede pronunciar o decretar la suspensión. Asimismo, en el auto de incompetencia. ¿Por qué? Porque según el artículo 126, en relación con el 22 constitucional, nos dice que cuando sea un acto de autoridad que ponga en peligro la vida, pudiera decirse, o que los actos sean de imposible reparación, forzosamente la autoridad se tiene que pronunciar sobre la suspensión, aunque sea incompetente. ¿Ok? Según esto, nuestro artículo 48 de la Ley de Amparo. Nuestro artículo 48 de la Ley de Amparo nos dice, permítanme tantito, aquí lo tenemos a la mano, no tantito a la mano, pero a ver. Primer párrafo nos dice, cuando se presente una demanda ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, o sea que no tienen por qué conocer del juicio, la remitirán de plano con sus anexos al juez o tribunal competente, sin decidir
sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, ¿ok? Pero dice, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Entonces, si ponen en peligro todo esto que acabamos de mencionar, forzosamente, aunque la autoridad sea incompetente, se tiene que pronunciar a favor ¿de qué? De la suspensión, ¿ok? También lo puede decretar en un auto aclaratorio o en el mismo incidente de suspensión. Más adelante vamos a explicar qué es lo del incidente de suspensión. Pero también dice, la puede dictar el juez de primera instancia o cualquiera de los órganos judiciales en caso de competencia auxiliar. ¿Por qué? Porque no tenemos un juzgado de distrito o un tribunal unitario de circuito aquí en San Quintín. Es el ejemplo, ¿ok? No debe pasar desapercibido eso. Vamos a seguir. ¿Cuál es el efecto de nuestra suspensión del acto reclamado? En pocas palabras, nos vamos a ver lo que dice la diapositiva al último. El juez de distrito le tiene que decir a la autoridad responsable que cese inmediato de tales actos. ¿Qué es cesar inmediata? O sea, que los pare, que los ponga en stand-by. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a violar muchos derechos si realiza dicho acto. El ejemplo, claro que lo estábamos mencionando. Si a Pedro Pérez le dictaron una orden de aprehensión y él se amparó, el juez de distrito le va a decir al juez de control y a todas las autoridades ejecutoras como las policías, no realicen dicho acto toda vez que yo voy a conocer del asunto. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que hay dos tipos de suspensión, que es la suspensión provisional y la suspensión definitiva. ¿Ok? Cuando el juez de distrito conoce del amparo indirecto, le dice al juez de control, voy a checar, primero que nada, vas a detener tu acto, o sea, tu orden de aprehensión, y después voy a estudiar yo el asunto para ver si tú estás violando garantías, ¿ok? Pero en lo que yo estudio todo el asunto, lo que le llaman los abogados litigantes, el fondo del amparo, yo le concedo la suspensión provisional al quejoso para que cuando yo termine el estudio y vea si violaste garantías, le voy a conceder la suspensión definitiva, ¿ok? O puede que no se la conceda, dependiendo si el juez de distrito toma en consideración que no hay elementos necesarios para conceder la suspensión definitiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la suspensión? Cesar inmediatamente los actos reclamados que el quejoso considera que afectan su esfera jurídica. Nos dice, cuando se trate de actos consistentes en la orden de deportación o expulsión, extradición del quejoso, el efecto será que no se ejecute y que el quejoso quede en el lugar donde se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional, solo en lo que se refiere a su libertad personal. ¿Qué es esto? Si se sigue un proceso en contra de esta persona, en el lugar donde está, se tiene que llevar a cabo, ¿ok? Pero la persona va a estar a disposición del tribunal que dictó la suspensión provisional. Ojo, esto es cuando se trate de actos consistentes en orden de deportación o expulsión o extradición. Seguimos. Dice, la suspensión, ¿cuándo va a estar vigente? ¿Ok? Dice, la suspensión estará vigente a partir de que la autoridad de amparo decrete, pues obviamente, la concesión de dicha suspensión de plano, hasta que causa ejecutoria la dictada en el amparo solicitado. Entonces, desde que la autoridad saca su auto admisorio y le dice al quejoso, te voy a otorgar la suspensión provisional, desde ese momento el quejoso está protegido y desde ese momento el acto reclamado tiene que pararse
automáticamente. Puede decirse que el acto reclamado es un desalojo. Y en este momento van a desalojar a estas personas, a Pedro Pérez, porque es nuestro famoso candidato. Y entonces solicita el amparo y aunque ya estén los policías ahí y el abogado o Pedro Pérez llega con su suspensión y les dice al actuario, ¿ok?, del juzgado que está realizando el desalojo: señor actuario, mire, me otorgaron la suspensión. Entonces, en ese mismo momento, la autoridad debe dejar sin efecto tal desalojo. ¿Ok? Seguimos. Ya vimos lo que es la suspensión de oficio. Vamos a ver qué es la suspensión a petición de parte del acto reclamado en el juicio de amparo. Primero que nada, ¿quiénes pueden decretar esa suspensión? El juez de distrito, el Tribunal Unitario de Circuito y excepcionalmente el superior del tribunal responsable. Cabe hacer mención aquí, ojo, que en la petición de parte la tenía que solicitar, perdón, la suspensión de oficio la podía decretar cualquier autoridad auxiliar, ¿ok? Entonces, aquí nada más es el superior responsable, el superior del tribunal responsable. Entonces, pudiera decirse que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, puede ser el Tribunal Unitario de Circuito o puede ser el juez de distrito que reciba nuestra demanda. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? ¿Ok? Del auto de suspensión provisional. Bueno, más adelante vamos a ver los tipos de suspensión. Dice, en el auto de suspensión, al resolver la autoridad sobre la procedencia de la medida cautelar, lo puede hacer de tres formas. Primero que nada, cuando esa petición le concede la suspensión a Pedro Pérez de que no lo desalojen. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pedro Pérez puede seguir viviendo ahí hasta que el juez de distrito entra al fondo del asunto. Número 2, negar la suspensión provisional de los actos reclamados. ¿Por qué? Porque puede que no esté fundado sus hechos o puede que no estén legalmente constituidos. Entonces, vemos en el primer punto que sí se concede, en el segundo no se concede. Pudiera darse el caso que existieran varios actos reclamados. Y pudiera darse el caso también que existieran varias autoridades responsables. Entonces, en el último de los casos, de los efectos de la suspensión, pudiera darse el caso que la autoridad que ve el juicio de amparo conceda la suspensión provisional respecto de unos actos, pero de otros los va a negar, porque pudiera decirse que son inciertos o que está echando mentiras. ¿Cómo pudiera decirse? Que el quejoso diga que tiene una orden de desalojo cuando en realidad tuviera una orden de aprehensión. Son materias distintas, es materia civil y la otra es materia penal. Entonces, va a negar la suspensión respecto al desalojo, pero va a conceder la suspensión respecto a la orden de aprehensión. Aquí está lo que vemos, lo que les comentaba. Tipos de suspensión. Suspensión provisional y suspensión definitiva. ¿Qué es la suspensión provisional? Nuestra suspensión provisional se resuelve en el cuaderno relativo al incidente de suspensión, que se forma con una copia de la demanda de amparo y del auto del cuaderno principal en que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito provee sobre esa suspensión. Entonces, dicha suspensión provisional va a estar diciéndole a la autoridad responsable que deje sin efectos por el momento los actos por los que el quejoso se está amparando. Entonces, vemos que la suspensión provisional es por un momento determinado, ¿ok? Cuando la autoridad
que conoce de nuestro juicio de amparo estudia a fondo el asunto y considera pertinente decretar la suspensión definitiva, entonces dejará sin efectos los actos reclamados y le dirá a la autoridad, pues que, o en su caso, dicte otro auto o que se deje de realizar el mismo acto en contra del quejoso, de la persona afectada. Seguimos, requisitos de procedencia. Primero que nada, vemos que el artículo 128 y 129 de nuestra ley de amparo nos dice, el 128 nos dice que forzosamente al girar nos dice, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero que nada, que la solicite el quejoso. Y dos, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, el artículo 129 nos dice que se considera, entre otros casos, que se nieguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Cuando de concederse la suspensión, ¿qué pasa? Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, bares. Continúe la producción o el comercio de narcóticos. Entonces, se tiene que ver que que el juez de distrito tiene que ver que no siga un perjuicio al interés social. Entonces, si se sigue un interés, si no sigue un interés, no sigue un perjuicio al interés social, pues puede decretar la suspensión. Bueno, entonces, vemos que la autoridad puede decretar el auto de suspensión. Volvemos a lo mismo y volvemos a repetirlo. Dejar sin efectos el acto reclamado por un momento si es suspensión provisional o permanentemente si es suspensión definitiva. Entonces, en materia penal se pudiera decir que forzosamente la autoridad debe de exigir una garantía. En otras materias también la pudiera exigir. ¿Qué es una garantía? Dinero, algo monetario. ¿Para qué? Primero que nada, el ejemplo más claro en materia penal sería para que la persona o el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia y que con eso garantice que va a estar atendiendo primeramente el juicio de amparo para ver si se le otorga la suspensión definitiva y también estar acudiendo ante la autoridad responsable del acto reclamado para un debido proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la diapositiva? Dice, la exhibición de la garantía que fije la autoridad de amparo deberá presentarse ante ella, por lo que el auto en que conceda la suspensión surtirá sus efectos, desde luego, aunque se interponga el recurso que corresponda, recurso de queja. Dice, pero dejará de surtir los efectos si el quejoso no llena dentro de los 5 días siguientes al de la notificación los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado, debiendo existir la declaración expresa de la autoridad de amparo que ha dejado de surtir efectos. Ojo, ya vimos que el quejoso interpuso su demanda de amparo, ya vimos que hubo un auto admisorio en el cual se le decreta la suspensión provisional del acto reclamado. Pobre Pedro Pérez, su orden de aprehensión. Entonces, en ese mismo auto admisorio, el juez de distrito le dice, se le otorga la suspensión provisional a Pedro Pérez y asimismo tiene que garantizar 5,000 pesos de caución. ¿Para qué? Volvemos a lo mismo, para que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, ¿cuántos días tiene para depositar ese dinero? Tiene 5 días. Empiezan a correr después de la notificación. Entonces, ¿qué pasa si no deposita los 5,000 pesos? Pues lo más
obvio sería que deja sin efectos, como lo dice aquí nuestra diapositiva, lo va a dejar sin efectos la suspensión. Pero ¿qué pasa? Dicha suspensión pudiera decirse que no queda sin efecto. ¿Por qué? Porque, como lo dice aquí, no significa que si no se ha ejecutado el acto reclamado o no puede exhibir la garantía fijada, atento a lo previsto en el artículo 136. ¿Qué pasa? Si la autoridad no se ha dado cuenta que no se ha fijado, la suspensión puede proseguir. Ojo, también puede ser que esa suspensión provisional sea eliminada a petición de parte. ¿Ok? Puede ser el Ministerio Público el que le diga: autoridad, no ha depositado los 5,000 pesos de caución, por lo tanto solicito que se le quite, ¿qué? Pues la suspensión provisional. Entonces estamos viendo que hasta que el juzgador se pronuncie respecto a que el quejoso no ha cumplido cabalmente con la garantía estipulada en el auto admisorio y en la suspensión, entonces va a quedar sin efectos la suspensión. Mientras no se pronuncie el juez de distrito respecto a la suspensión, que no se ha depositado la garantía, está con efecto dicha suspensión. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se debe de adoptar, que debe de adoptar la autoridad para el eficaz cumplimiento de la suspensión provisional a petición de parte? Primero que nada, dice, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden. Cuando saca la suspensión a petición de parte el juez de distrito, entonces le va a decir a la autoridad: no hagas más. ¿Por qué? Porque si haces más, primero que nada estás desacatando una orden de un superior jerárquico. 2, si tú llevas a cabo ese acto reclamado, estás violando los derechos fundamentales y los derechos humanos del quejoso, y pudiera decirse que esos actos son de imposible reparación, como por ejemplo la orden de ficha signaléctrica, donde es que el quejoso o el imputado vaya y se registre sus huellas dactilares a lo que es el Centro de Reinserción Social. Entonces dice, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que dicte definitiva. Si le da la suspensión definitiva o en su defecto se la niega. Dice, y concretamente señalará para qué efecto la concede, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden los derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Entonces estamos viendo que si el acto se lleva a cabo y no se suspendió, y bueno, la autoridad responsable no suspendió el acto, pues entonces el juicio de amparo quedaría sin materia. ¿Ok? Obviamente que tendría sus repercusiones por la autoridad responsable al momento de desacatar la orden de un tribunal superior. ¿Cuándo se puede solicitar la suspensión? Pues la suspensión se puede solicitar en cualquier momento, hasta antes que exista una sentencia en el juicio de amparo, según lo dispone nuestro artículo 130 de nuestra ley de amparo. Nos dice, la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Entonces, ¿cuándo puede pedir el quejoso la suspensión? Cualquier tiempo. ¿Ok? Entonces vemos que la suspensión es una garantía que se le da al quejoso para que pueda defenderse de actos emitidos por cualquier tipo de autoridad. ¿Ok? Cuando el quejoso crea que se le fueron violentados, obviamente, sus derechos humanos o derechos fundamentales. Bueno, hasta aquí es el tema de la suspensión. Vamos a hablar rapidito, porque el tiempo se nos está yendo, respecto de la suspensión de los actos reclamados en materia penal. Ya abundé en el tema, entonces vamos a poderlo pasar lo más rápido posible. Entonces, la suspensión de los actos reclamados en esta materia se encuentra contemplada
en los artículos 156 y al 169 de nuestra ley de amparo. Y procede a conceder la medida cautelar desde diversas vertientes, cuando el acto reclamado se trate de los mencionados en el artículo 22 constitucional. Ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles eran estos actos? Eran que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, la incomunicación, la deportación o expulsión, proscripción o destierro. Estos puntos ya los habíamos visto. Es el artículo 22 constitucional con relación al 126 de nuestra ley de amparo. Seguimos, dice, cuando el acto reclamado sea una orden de deportación o expulsión o extradición, se concederá para el efecto de que no se ejecute. También ya lo habíamos visto. Dice, cuando el acto reclamado consiste en una orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión sí procede, y dice, y se concederá para el efecto de que ésta no se lleve. ¿Por qué? Se da, no me van a dejar mentir los abogados litigantes, que a dicho reo lo trasladan porque hay más espacio en dicha cárcel o no hay tanto espacio en el Cerezo donde se encuentra y lo van a trasladar, es un ejemplo del Centro de Reinserción Social en Ensenada, lo van a trasladar al Centro de Reinserción Social del Hongo. Entonces, ¿procede el amparo? Sí. ¿Por qué? Porque primero que nada, él no solicitó el traslado. Segundo, están violando garantías o derechos fundamentales o derechos humanos en donde el quejoso, que es el sentenciado, se pudiera decir, o procesado, imputado, ¿qué pasaría? Su familia no lo va a poder dejar ver. Entonces, es procedente el amparo para que la autoridad responsable lo deje, obviamente, pues que en el Centro de Reinserción Social de Ensenada. Dice, cuando el acto reclamado sea una orden de privación de la libertad o prohibición de abandonar una demarcación geográfica, se concederá la suspensión para el efecto de que no se ejecute o cese según sea el caso. ¿Ok? Seguimos con la siguiente diapositiva. Actos que afectan la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal. ¿Se solicita? Sí. ¿Cómo se solicita o cómo se concede? Primero que nada, cuando el delito sea considerado grave, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo. ¿Quién es? El juzgador de distrito. Dice, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición responsable, a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que va a suspender el procedimiento donde está siendo juzgado por un delito grave el imputado. Simplemente va a dejar sin efectos, por ejemplo, la orden de aprehensión, ¿ok? O por lo que nos estemos amparando, pero el procedimiento va a seguir. Puede ser el amparo en contra de una medida cautelar de las estipuladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguimos. Cuando sea por delito no considerado grave, dice, se va a conceder la suspensión provisional y en su momento la definitiva. ¿Por qué? Pues porque no es un delito grave. Volvemos a lo mismo, se sigue el procedimiento. ¿Qué pasa si la orden se ha ejecutado? El efecto de la suspensión consistirá en que el quejoso sea puesto en libertad bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia. Ya habíamos hablado, lo de la garantía. Puede ser también firma periódica. Dice, quede vinculado al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable para la continuación de la causa, en caso de que no tenga la protección de la justicia federal. ¿Qué quiere decir? Yo me amparé contra la orden de aprehensión, es un ejemplo. Ojo, es un ejemplo. Y ejecutaron la orden de aprehensión. Pero el juez de distrito conoció que ya ejecutaron la orden de aprehensión. Entonces, ¿me van a poner en libertad?
si es el caso que lo determina el Tribunal Federal, pero me van a decir, respecto a tu libertad, yo voy a decidir como autoridad federal, pero respecto a lo que te están imputando, si eres culpable o inocente, va a ser el juez de la causa, el juez inferior. ¿Ok? Ya habíamos hablado de las medidas de aseguramiento, exhibir una garantía a criterio del juez, comparecer a firmar en el libro de procesados que goce del beneficio de libertad provisional y cumplir con todas las prevenciones y obligaciones que se le señalen en el auto de suspensión. Por ejemplo, ir cada 15 días a firmar, esa es una de las prevenciones. Otra, no acercarse a determinados lugares. ¿Para qué? Para que el delito no se siga continuando en materia penal. Nuestro auto el que concede la suspensión en base con una garantía y con una medida cautelar nos dice el auto que se trate estará condicionado, primero que nada, si el acto emana de autoridades distintas de las señaladas como responsables, no surtirá efectos la suspensión concedida. Pero dice, si el quejoso es sorprendido en delito o falta administrativa, tampoco surtirá efectos la suspensión de los actos reclamados. Bueno, vamos a saltarnos unos puntitos por aquí, porque por cuestiones de tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a ver ¿qué es la garantía? Dice, para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo debe exigir al quejoso que exhiba garantías sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. Entonces, más que nada, a mi punto de vista, es para que el quejoso no se vaya o no le deje de importar su juicio de garantías. ¿Por qué? Su juicio de amparo. Porque hay varias ocasiones en que, a mi punto de vista, como abogado, el cliente o el quejoso dice, pues ya me amparé, ya tengo la suspensión, ya no veo a nadie más, nos vemos, que les vaya bien. Y tampoco se presenta al juzgado de la causa. Y pues esas son causas para que se le elimine o se cancele dicha suspensión provisional. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente la autoridad responsable puede ejecutar el acto toda vez que no compareció ante la autoridad de amparo y no exhibió la garantía que habíamos mencionado. Entonces dice, ¿qué es lo que debe de checar el juez de distrito para exigirle la garantía al quejoso? Primero que nada, ¿qué delito es el que está cometiendo? ¿Ok? ¿Cuáles son las características del delito? ¿Por qué? Porque si es muy grave el delito, vamos a ver que el juzgador de amparo, el juzgador de distrito, no va a poder decretar la suspensión. ¿Ok? Eso es lo que tiene que checar. Otro es las características personales y la situación económica del quejoso. ¿Qué es esto? Sus generales. ¿Ok? ¿Qué más? Su grado de estudio. ¿Por qué? Porque puede que una persona, si bien es cierto, cometió el delito, pero también es cierto que él no sabe, pudiéramos darse el caso, que no sabía que era un delito o en su defecto no sabe leer, no sabe escribir, no tiene la posibilidad económica. Entonces, no le va a poder solicitar, por ejemplo, una garantía de 10,000 pesos a una persona que gana 800 pesos a la semana. Por eso tiene que ser equitativa dicha garantía. También tiene que ver la posibilidad de que el quejoso o el imputado sea susceptible a la extracción de la justicia. ¿Qué es esto? Que pinte raya. Vemos el ejemplo esto en materia penal cuando el imputado es detenido. Es un ejemplo. Es detenido en flagrancia y con la autoridad que lo detuvo, por ejemplo, la policía municipal, dice que es Pedro Pérez. ¿Ok?
pero al momento de que es puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público, varía su nombre y dice que es Pedro Ramírez. Entonces, ya hubo una variación en el nombre. ¿Qué quiere decir? Que se quiere extraer de la acción de la justicia o, en su defecto, no quiere que vean que existen antecedentes penales de esta persona. Entonces, hay la posibilidad de que si el juez de distrito otorga la suspensión y otorga la libertad, puede que esta persona pinte raya, se vaya. Entonces, son esos 3 puntos los que tiene que checar el juzgador de distrito para ver si concede o no la suspensión provisional y en su momento la definitiva del quejoso. Por último, dice, no se exigirá la garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento. Entonces, estamos viendo aquí que es punto y aparte lo de la materia del juicio de amparo a lo que el delito que cometió. Por mi parte y como conclusión, vemos o pudimos observar que es la suspensión que procede contra aquellos actos de autoridad emanados de una autoridad municipal, estatal, federal o cualquier tipo de autoridad, que dichos actos reclamados se pueden suspender vía juicio de amparo. ¿Quién los puede decretar? El juez de distrito. Vimos también lo que era la competencia auxiliar, lo tocamos someramente. También vimos cuántos tipos de suspensión había y cuántos subtipos había, que era la suspensión de oficio y la suspensión de petición de parte. También vimos que dentro de la suspensión a petición de parte existe la suspensión provisional y la suspensión definitiva. No sé si alguno de nuestros alumnos tenga alguna duda. ¿Cómo estamos por ahí? Todo bien, maestro. Perdón, todo bien. bien? Bueno. Hasta el momento no hay ninguna duda. Ok. Pues por el momento, pues por mi parte, mejor dicho, es todo. Esperemos seguir viéndonos, sea por este canal, chicos, o esperemos que pronto termine todo esto de esta pandemia. Y cabe hacer mención, y les reitero y les solicito, pongan especial énfasis en esto. Si quieren que se termine todo esto de la pandemia, traten de lavarse las manos seguido, usar cubrebocas, evitar salir, evitar conglomeraciones de gente, ¿ok? Cuiden a sus viejitos, mayores de edad, cuiden a la familia que tienen problemas de azúcar y de presión arterial porque son los más propensos a adquirir este virus. Por mi parte es todo, chicos, y nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por el apoyo técnico de Universidad de Ensenada y los invito a suscribirse al canal para estar en contacto y poder ver las demás clases que son muy interesantes y conferencias que nos está dictando la Universidad de Ensenada. Muchas gracias.